Bueno, el título del mensaje es ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo ser salvo? Ahí le dice ahí en Isaías 45, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y de aquí vamos a tomar nuestra enseñanza en esta mañana. ¿Cómo ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? La palabra salvo significa ser librado de algo. Cuando hablamos de ser salvo, hablando en el aspecto de salvación del alma, estamos hablando de ser salvo de la pena del pecado, la cual es el infierno. El ser salvo quiere decir que ya no voy al infierno, ahora voy al cielo, a la vida eterna. O sea que yo soy salvo del infierno. Cuando vamos al cielo, cuando lleguemos al cielo, seremos salvos de la práctica y presencia del pecado. Mientras estemos aquí en la tierra, aún estamos en la carne, sujetos a las pasiones del viejo hombre. Pero un día seremos completamente salvos aún de la carne. La Biblia llama la redención, la adopción. Cuando veamos a Jesús, seremos como Jesucristo. Miren lo que dice, por favor, Mateo 1:21. Dice la Biblia, y dará luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué dice ahí? De sus pecados. Cuando somos salvos, estamos hablando de ser salvos del pecado, y el pecado es lo que nos lleva a la pena de la muerte segunda. Entonces Cristo vino a salvarnos del pecado. ¿Cuál es el factor que determina entonces nuestra salvación? ¿Qué debe hacer una persona para salvarse del infierno? Mire, la palabra de Dios no nos deja en oscuridad, nos da la respuesta. En Hechos 16, un carcelero le pregunta a Pablo y Silas lo siguiente. Dice así el versículo 30 de Hechos 16, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. Recuerde, salvo de la pena del infierno. ¿Qué debo hacer para ser salvo, para tener vida eterna? Y la respuesta es, el 31 le respondieron, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás, ¿qué? Salvo tú y tu casa. Entonces, el factor que determina nuestra salvación es solamente creer. Una y otra vez hay pasajes muy claros, muy sencillos, muy cortos, que Dios dice, todo aquel que en él cree, de cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Menciona una y otra vez fe, creer y confiar en Dios. Entonces vamos a ver en este pasaje 4 verdades maravillosas sobre la salvación que Dios ofrece. En primer lugar, tenemos que entender que Dios es el que salva. Escribe número 1 ahí, la fuente de la salvación. La fuente de la salvación. O sea, la fuente de nuestra salvación está en Dios. Dios es el Salvador. O sea, uno no se salva. Uno no obtiene la salvación por su esfuerzo y mérito. Y este pasaje lo dice en Isaías 45:22. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mire, porque yo soy Dios. Mirad a mí porque yo soy Dios. La salvación origina con el Señor. Él es quien salva. Él fue el que inició, el que buscó. En Lucas 19:10 dice de esta manera, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y a qué dice ahí? Y salvar lo que se había perdido. Note que la mayoría de los pasajes que vamos a hablar o cubrir habla de la palabra salvar o menciona la palabra salvar. La salvación, según estos pasajes, está solo en Jesús. No está en una iglesia. ¿Qué es una iglesia? La palabra iglesia significa una asamblea de creyentes apartados para un propósito. O sea que la iglesia es un conjunto de pecadores, de personas. Entonces la iglesia no tiene poder ni autoridad de salvar. Ninguna denominación. Ahora quiero dejarles saber, nosotros no somos una denominación, le pertenecemos a una denominación. Tenemos el título bautista por un distintivo. Distintivo es una postura doctrinal. No es por ceremonia o ritos. No está en las obras. No es una reformación, o sea, no significa que uno debe cambiar su forma de vivir para ser salvo. La salvación solamente está en Jesús, no en Jesús y algo más. Ahí le dice, mirad a mí, solo en un Salvador. Escribe letra A, hay un solo Salvador. Hay un solo Salvador y no hay otra persona. Letra A, hermanos, hay un solo Salvador. Miren lo que dice Hechos 4:12. Ahí nos dice que no hay otro nombre, no hay otra autoridad. Dice, y en ningún otro hay, ¿qué dice ahí? Salvación. Porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire que no hay otra autoridad, no hay otro nombre, no hay otro medio para ser salvo, no hay otro camino. En Juan 14:6 dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, si hubiera 1000 caminos, yo escogería el camino de Cristo. Y cuando esté en el cielo, yo solo voy a alabar a Jesús por la salvación, porque solamente hay un camino. Un hombre una vez nos preguntó, o nos dijo más bien, ¿qué tal? Yo creo que el Dios, por ejemplo, de los aztecas, nos dijo él, es el mismo Dios de Abraham. Simplemente se dio a conocer por otro nombre. Y yo sé que a veces estas cosas pueden sonar, dar sentido, pero ni siquiera da sentido que el Dios de las aztecas sea el mismo Dios de Abraham. Porque pues no es ni siquiera lo mismo, ni siquiera tienen las mismas características, ni rasgos, ni atributos. Pero solamente hay un solo Dios. Hay un solo Dios y hay un solo camino. Hay quienes dicen que todos los caminos llevan al mismo lugar. Pero la ley dice en 1 Corintios 3:11 que solamente hay un fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Mire lo que dice 1 Timoteo 2:5. Nos dice la Biblia aquí que no hay otro mediador. ¿Estamos ahí? Dice, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué es un mediador? Es uno que media o intercede a favor de una persona. Él es el único mediador. O sea, no hay otro mediador. No hay una persona que pueda ponerse en medio para mediar. Solamente Dios. Hay un solo mediador. ¿Sí me estoy explicando? No hay nadie más. No hay un santo, no hay una virgen, no hay un sacerdote, no hay un hombre, no hay un pastor, no hay nadie que pueda mediar entre Dios. La Biblia dice, hay un solo mediador. Ahora, nosotros podemos ser embajadores que vamos en nombre de Cristo y rogarles en lugar de Dios. Y podemos mediar en ese aspecto, pero para la salvación solamente hay un mediador. La vida eterna no está en otro. El que tiene a Jesús tiene la vida eterna. Mire, el ser salvo no se trata de hacer algo, se trata de poseer algo. ¿Qué debo poseer para ser un millonario? Si usted no tiene $1,000,000, usted no es millonario. Pastor, yo apenas tengo 20, usted es un veintinario. ¿Qué? Pero para que usted posee la vida eterna, usted tiene que poseer algo, tiene que tener algo. Primera de Juan 5:11 nos dice qué es lo que usted y yo debemos poseer. Miren, no es hacer, poseer. El 11 dice, y este es el testimonio, Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene, o sea, el que posee al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Le vuelvo a repetir, la salvación no se trata de hacer algo, se trata de poseer algo. No se trata de esforzarme para ganarme algo, se trata de recibir algo por fe, algo que se recibe gratuitamente. Así que lo que le quiero decir es que no es por la membresía de una iglesia, no es por los ritos religiosos, no es por una tradición o filosofía, sino que está en Jesucristo, y eso se lo digo con toda alegría y gozo, porque nos da esperanza de que nosotros podemos ganarnos, obtener este medio, esta salvación, pero Dios mismo es nuestro medio. Hay un himno que dice, cuando yo no pude ir a Él, Él vino a mí. Cuando yo no pude alcanzar la salvación, Él la extendió hacia mí. ¡Qué bendición! Es que la Biblia nos declara que la salvación está en poseer o en creer en Jesucristo. Porque, vimos ahí letra A, hay un solo Salvador. No hay otra persona. Letra B, es solo por el Evangelio que se salva. Es solo por el Evangelio que se salva, no es por obra o mérito. Y le voy a recalcar, en nuestra iglesia creemos que debemos hacer las obras. Tenemos que portarnos bien, tenemos que vivir en santidad, tenemos que separarnos del pecado y la maldad. Tenemos que seguir al Señor, ser santos porque yo soy santos. La diferencia es el propósito. ¿Por qué? ¿Para qué lo hacemos? Si uno dice lo voy a hacer para obtener la salvación, ahí nos equivocamos. Si usted lo hace porque dice yo amo al Señor, eso es diferente, porque yo he sido salvo. Un niño le preguntó a un pastor, ¿qué puedo hacer para salvarme? El predicador le respondió, ya es demasiado tarde. ¿Cómo? Dijo el niño, ¿demasiado tarde para ser salvo? No, respondió el predicador, es demasiado tarde para hacer algo. Ya ves, hijo,
Cristo lo hizo hace 2000 años. Él lo hizo todo. ¿Hacer algo? No. Creer en Él. Creer en el Evangelio. Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, ¿qué dice ahí? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos, ¿qué? Salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos, ¿qué? Salvos por su vida. Entonces vemos que la salvación está en Jesús. Dice el pasaje ahí: por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira venidera, el castigo, la condenación del infierno. Por Él seremos salvos. Y después dice: seremos salvos por su vida, la vida de Él, la resurrección. Si usted lee Romanos 4, al final dice que Él se entregó por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. El Evangelio es las buenas nuevas de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó con el fin de perdonarnos, justificarnos y darnos una vida eterna. Yo creo en las buenas nuevas, dicen algunos, pero no como un medio para salvación. ¿Cómo? Quiero decirle a usted que no es por mérito, es por gracia, por medio de la fe que uno se salva. No es por un bautismo, le vuelvo a repetir, por asistir a esta iglesia. Yo le mentiría: si usted no viene a esta iglesia, usted se va al infierno. Es una mentira. La verdad es que la iglesia es para los que ya han sido salvos y bautizados, para ser edificados, para crecer, para hacer la obra del ministerio. El hecho de que usted asista a una reunión como esta le hace muy bien, le edifica, le beneficia mucho a usted y su familia, pero no le salva. Jesús es el que salva. Jesús es el que da vida eterna. Le puedo leer varios pasajes. Ahí nos dice en Hechos 13. Lo voy a leer si usted quiere nada más escuchar. No es por guardar la ley de Moisés o la ley en la Biblia. Hechos 13:39 dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él se justifica todo aquel que cree. Gálatas 2:21. Si me lo ponen, hermanos, por no sé si parece ahí. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesucristo. Es más, la ley, dice la Biblia, no fue dada para el justo. Dice 1 Timoteo 1:9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Romanos 3:9 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y en Gálatas 3:9 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles de mano de un mediador. Estamos viendo que la Biblia nunca diseñó la salvación por la ley, porque nadie la puede guardar. La ley nos condena, la ley cierra la boca de todas las personas. Todo el mundo queda bajo el juicio de la ley. Y es por eso entonces que dice ahí en su bosquejo en Romanos 3:10 que nadie es justo. Como está escrito, no hay justo ni aun ¿cuántos? No hay ni uno. ¿Cuántas personas hay sobre la faz de la tierra? 7.3 billones de personas, 7.3 mil millones. Imagínense cuánta gente hay en la tierra. Y Dios dice, si Él puede observar y va por todo el mundo, dice: no encuentro ni a un justo, ni un solo justo puedo encontrar. No hay justo ni a una sola persona. Por eso dice en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Miren, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras habla de acción, cosas que uno hace, un hecho: portarse bien, ir a la iglesia, servir, bautizarse, vivir en santidad, evangelizar, dar, orar, cualquier cosa que requiera que usted haga algo. Y el mérito es una acción de una persona que se merece algo. Entonces, mire, la Biblia dice claramente que la salvación está en el Evangelio, en una persona, en lo que Jesús hizo. No está en lo que usted hace. Le repito, no se trata de hacer algo, se trata de poseer algo. ¿Cómo puedo poseer o cómo puedo yo tener a Jesús? Creyendo en Él. El que cree en el Hijo tiene la vida. Ahora, también le quiero decir que no hay necesidad de reformar. Ahora, yo quiero que usted reforme, que usted cambie, que usted se transforme. Cuando uno llega al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y ahora usted tiene en verdad la habilidad espiritual por la naturaleza divina que hay en usted de vivir en santidad. Pido al hermano Daniel si me acompaña aquí rápidamente. Mi hermano Daniel, él representa al viejo hombre. Yo soy el nuevo, el salvo, una nueva naturaleza, nueva criatura.
Pero cuando yo soy salvo, ¿qué cree? Todavía vivo en un cuerpo. Y este cuerpo es pecaminoso, es malvado, está feo. Es mi hermano, ¿ok? Y mire, él representa el viejo hombre, la vieja naturaleza, los deseos. Está viciado, dice la Biblia. Entonces, yo soy salvo. Pero tengo que aprender a poner en sujeción a este. Tengo que aprender a dominar la carne. Que la carne empiece a actuar, empiece a hacer sus cosas. Y no, cálmese, carne, cálmese. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que la carne está como estamos pegados, la carne quiere ir para allá. Pero yo tengo que ser más fuerte que la carne. Y decir, no, carne, hoy vamos a hacer esto. Vamos a leer la Biblia ahorita. Vamos a orar, vamos a hacer el bien. Pero la carne dice, no, yo quiero andar en el vicio, yo quiero andar en el pecado. No, carne. Pero sí, tengo que poner en sujeción, ¿sí me explico? Pero si yo no logro cambiar la carne, si no logro sujetar la carne, si yo no logro ponerla en sujeción, ¿quiere decir que no soy salvo? No, la respuesta es no. Simplemente estoy siendo un cristiano carnal. 1 Corintios 3 nos dice que no sois carnales, no sois niños. Miren lo que dice por favor ahí Tito 3, del 3 al 5. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¡Wow! Pablo dice, nosotros antes éramos así. Así era nuestra vida. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de ¿qué? De justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ahora, le estoy leyendo este pasaje y explicando esto, que aún siendo cristianos, batallamos en cambiar, ¿correcto? Aún siendo cristianos, batallamos en vivir una vida abnegada, vivir para otros, ser dadivosos, ser amorosos, buscar el bien de otro antes que el nuestro. Batallamos siendo aún creyentes. Ahora imagínense uno que no es creyente. Entonces mucha gente a veces le dice, si tú quieres ser salvo, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que cambiar la manera que vives para ser salvo, pero eso es muy lejos. Pablo dice, en este preciso momento, mientras éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, ahí en ese momento, ahí vino Cristo, se manifestó la bondad de Dios y nos salvó. O sea que Jesús es suficiente. Él es suficiente para salvarnos. Un misionero en el campo habló de un joven. El joven estaba muy contento. Decía, yo sabía que Jesús era necesario, pero no sabía que Él era suficiente. Él es más que suficiente. La Biblia dice que estamos completos en Cristo. Completo significa no me hace falta nada más. En Cristo lo tengo todo. En Cristo estoy completo. En Salmo 100 lo leo, dice versículo 3. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana de tus dolencias. En primer lugar vimos, Dios es la fuente de la salvación. Estamos viendo el tema hoy es cómo ser salvo. ¿Cómo puedo ser salvo? En primer lugar vimos la fuente de nuestra salvación es Dios. En segundo lugar vamos a ver el alcance de la salvación. El alcance de la salvación. ¿Quién puede ser salvo? ¿A quién salva Dios? El pasaje principal que estamos estudiando es Isaías 45, versículo 22. Le voy a leer la siguiente parte. Dice, mirad a mí y sed salvos. Y aquí viene la frase, todos los términos de la tierra. Todos los términos de la tierra habla, letra A todo el mundo. A todo el mundo. El alcance de la salvación es para todo el mundo. Se refiere a todas las personas, a cada persona. Se mandó que se predicara el evangelio a todas las naciones, a toda criatura, a toda persona. Es una decisión que está al alcance de todos, para todo aquel. Dice así Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve al 17, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta decisión está al alcance de todos, para que todo aquel que en Él cree. No importa su fondo, no importa su nacionalidad, todo aquel. Mire, algunos quizás en su pecado sienten, Dios no me quiere a mí. Una vez salimos a evangelizar, salimos a predicar al aire libre. Llamamos predicación así en público. Y este no es el medio
de ganar almas, hablando esa es una manera de evangelizar, perdón. El medio principal es de casa en casa, pero hay otras maneras. Podemos ir a las cárceles, vamos a los hospitales, vamos a lugares públicos. Y en este caso, después del servicio, un domingo por la noche, andábamos a las 9 de la noche en la esquina de lo que es la Long Beach Boulevard y la otra calle era la 10. Uf, tremendo, ¿verdad? Pero no teníamos miedo, estábamos locos. Ahí pasaba un metro. Y ahí en esa manzana había como 5 cantinas, en esa manzana nada más. Había una en cada esquina. Ahí fuimos y nuestro pastor de jóvenes nos enseñó eso. Fue un domingo con nosotros y después ya no fue. Y nosotros seguimos haciéndolo por muchos meses. Y él tomó el altavoz y empezó a predicar de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, y empezaba a predicar el evangelio. Y él dijo, mira, cuando yo predique, tú ve y dile a la gente lo que él está hablando, habla de un juicio y pum, ya empezamos a evangelizar. Bueno, y le tocó a otro predicar y vino una señora, y ella se miraba, una señora quizás en sus 40, casi llegando a 50, se miraba bien, se miraba la señora, una mujer que yo estaba a escuchar. Y bueno, sí me dio el tiempo, estaba escuchando, muy respetuosa, su forma de hablar y de dirigirse, era una dama. Pero cuando empecé a decirle que Dios le amaba, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ella dijo, Dios a mí no me perdona. Le dije, sí, señor, Dios eso le aplica a usted. No, tú no sabes lo que yo hice. Dije, señora, yo no sé qué fue lo que usted ha hecho, pero Dios le ama. No, Dios a mí no me ama. Y empezó a derramar lágrimas y me empezó a decir, dice, hijo, yo dejé a mi esposo con mis 5 hijos por otro hombre. ¿Tú crees que Dios me ama a mí? Y le dije, señora, lo siento, es algo muy horrible, pero Dios aún le ama a usted. ¿Tú crees que Dios me ama después de que yo dice, no los he visto, no sé cómo están? Y ella empezó a llorar a grito. Y ella se fue y gritaba, Dios no me ama, Dios no me ama, Dios no me ama. Me quedé impactado ese día. Esa noche me fui a dormir con un corazón pesado y por muchos días estaba mi corazón afligido porque ella decía que Dios no le amaba. Ahí se le fue a ella la oportunidad, porque la Biblia dice que Dios ama al pecador, aún siendo pecadores, dice la Biblia. Oh, sí, Dios está airado con el pecador. Oh, sí, Dios tiene una fuerte justicia en contra y yo sé que Dios va a pagar, pero Dios es misericordioso y es amoroso. En Apocalipsis 22, 17 nos vuelve a hablar de cualquiera. La palabra todo aquel, cualquiera, al que quiera aparece más de 138 veces en la Biblia. Dice así Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, ¿cómo? Gratuitamente. El alcance de la salvación es a todo el mundo. Letra B, Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Quizás habrá algunos que dicen que Cristo murió por un grupo selecto, particular, designado por Dios. Y algunos hasta ponen una limitación en la expiación de Cristo, pero no hay tal cosa como limitación en la expiación. Hay limitación en justificación, pero no hay limitación en expiación. La limitación está en ser declarado justo. Para ser declarado justo uno tiene que creer. Pero veamos algunos pasajes en la Biblia. En Timoteo 4:10 dice así, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador. ¿De quién dice ahí? De todos los hombres, pero hace una distinción mayormente de quién, de los que creen. Hay quienes creen y hay quienes no creen, y la Biblia hace esa distinción una y otra vez. La Biblia habla que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Mira Timoteo 2, 4 al 6, estamos ahí. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora aquí cuando dice todos los hombres, todos, algunos dicen que todos no es todos, solamente ellos saben quién es todos. Este pasaje es este pasaje, pero no hay otra palabra griega. Algunos dicen la palabra griega es diferente, quieren envolverlo y mentirlo, quieren hacerle sentir que usted no es un experto en los lenguajes muertos de griego, y así es como ellos pueden torcer su doctrina. Pero la misma palabra todos es la misma en todas las palabras que hemos visto. Todos los hombres son todos los hombres, y la Biblia vimos ahí todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Entonces, hay una distinción.
Sí, ¿quién es la distinción? Todos los hombres, es toda la humanidad, pero los que creen somos los que hemos confiado en Jesucristo. Pero de Juan 2:2, mire lo que dice ahí, por favor. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, hablando de nosotros los salvos, y no solamente por los nuestros, sino también por ¿quién? Por todo el mundo. Aquí está otra vez la distinción, los nuestros, los salvos, pero también los de todo el mundo. Es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Entonces sí hay dos grupos. El grupo es los que creen y los que no creen, y Él murió por ambos. Si usted lee después 2 de Pedro 3:9, no sé si lo tengo ahí. Le voy a leer, ponlo arriba por favor, hermano. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que, ¿qué dice ahí? Todos procedan al arrepentimiento. Algunos dirían es que no quiere que esta promesa, no retarda su promesa. Dice, es paciente para nosotros, los salvos o los elegidos, escogidos. Pero si Dios elige cuándo una persona va a ser salva, ¿para qué ser paciente? Dios es paciente, significa que Él espera, Él está demorando a propósito, porque si fuera en Él, entonces no tuviera que ser paciente. Y Él es paciente para con nosotros, que no quiere que ninguno perezca. Hebreos 2:9 dice así, no está ahí, pero mire por favor ahí en la pantalla. Pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, ¿qué cosa? La muerte por todos. Cristo gustó la muerte por todos. En Tito 2:11 nos dice que esta salvación se manifestó a todos los hombres, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no lo recibieron los suyos? Porque no se trata de que Dios escoge, elige. Cada persona debe tomar una decisión consciente, debe analizar el mensaje y tomar una decisión consciente de creerlo. Ahí le dice ahí que el alcance está por todos, es para todos, todo el mundo. Cristo murió por todos. Vimos ahí en primer lugar la fuente de la salvación. En segundo lugar vemos el alcance de la salvación. Y número 3 vamos a ver la simplicidad de la salvación. La sencillez o simplicidad. Isaías 45:22 dice de nuevo las primeras 3 palabras: mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí. Esto habla de la sencillez de la salvación. Es tan sencillo como fijar su mirada hacia una dirección. No es la medida de la fe, sino el objeto de nuestra fe que salva. ¿Quién es el objeto de nuestra salvación? Jesucristo. Ahora hay gente que a veces usa la frase una fe salvadora, pero no hay tal cosa como una fe salvadora. El Salvador es Jesús y nuestra fe debe ser hacia Jesús. Uno puede tener una fe, poca fe, pero la poca fe está en un gran Salvador. La salvación es sencilla, tan sencilla que un niño la puede entender. Tan sencilla como tomar un vaso de agua. Dice la Biblia que el que beba de esta agua, tan sencilla como entrar a una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es como mirar a Jesús. Y tenemos aquí a unos niños, por ejemplo, vino ahí a Jensen. ¡Ay, Jensen! Mira para acá. Ya me miró Jensen. ¿Qué tan sencillo es un niño mirar hacia acá? ¿Verdad? Y puedo yo mirar, por ejemplo, a Santiago. Usted bendiga, Santiago. ¿Sí me miras? Mira acá, mira allá. Ya miró allá. ¿Por qué digo eso, pastor? Porque la Biblia, en un momento vamos a ver pasajes que hablan de eso. Pero miren lo que dice Marcos 10:14-15. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esta es la manera que Jesús habla de la salvación o conversión. Se presenta la fe como la dependencia absoluta de un niño. Un niño depende completamente de sus padres y cree lo que el papá le dice. Y muchas veces padres abusamos de eso, ¿verdad? Te vas a ir al guau, y ahí el niño viene asustado. No hay que abusar de eso, hay que ser honestos con nuestros hijos. No diga que va a venir la policía, va a venir la bruja. No, usted sea honesto. El niño tiene fe. Y es una fe, una absoluta confianza y dependencia que él tiene el niño en su padre. Y eso es lo que Dios presenta. Así como un niño pone su completa y absoluta dependencia o fe en la Biblia. Yo lo creo, la Biblia lo debemos creer como un niño lo cree. ¿A poco cree? Así tan sencillo. Como un niño tiene que creerlo. Sin cuestionarle a Dios. Sin dudar al Señor.
¿Y qué puede ofrecer un niño? El niño no tiene ni un mérito para ofrecer a Dios. Un niño no tiene nada que ofrecer. Nuestros hijos no nos pueden, si tiene un niño pequeño, no puede hacer nada para ayudarle a usted. Aquel niño de 5 o 6 años depende de usted. Y esa es la manera que Dios nos presenta. Nos presenta la salvación tan sencilla que un niño la puede entender. Y mire, es como fijarse. Fijar su mirada hacia una dirección. Si yo le digo, mira hacia la pantalla, usted está mirando. Mire, el que mira la pantalla va a recibir un premio de volada. ¿Quién va a recibir un premio? ¿Verdad? En los tiempos de Moisés, se rebelaron contra Dios y Dios se enojó. Entonces Él mandó serpientes para que les picaran, les mordieran. Y la gente se empezaba a enfermar y algunos morirse. Entonces Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, hazte una serpiente ¿de qué? De bronce. Y ponla sobre una asta, un palo largo y lo pone y dice, cualquiera que mire hacia esa serpiente de bronce se va a sanar. Y yo me imagino como eran millones de personas ahí en el desierto. Yo no sé qué tan alto, no sé si subió a la cima, a la cumbre, no sé dónde lo pusieron. Yo sé que la gente lo que tenía que hacer es mirar hacia esa serpiente. Algunos tenían que salir de sus tiendas, tenían que caminar hacia una sección, subirse a otro monte, no sé, pero tenían que hacer algo. Y lo único que Dios les dijo es, mira, solamente mira a la serpiente y vas a sanarte. Así dice Juan 3:14, usa ese ejemplo para la salvación. Juan 14 al 15, estamos ahí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, está hablando de su muerte, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan sencillo. El ejemplo, la ilustración es solamente tienes que mirar. Y en el aspecto de la salvación solamente tienes que creer. Así lo acomodó la Biblia. Si vemos el 14 y el 15, lo pone junto con creer. La mirada quiere decir depender, confiar. Pero dice Juan 19 otra vez, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Es que alguien dice, es que es demasiado fácil. Bueno, Cristo lo hizo fácil. Es que es muy sencillo, tan sencillo que no lo creen. La verdad es que la salvación es un milagro de Dios. El milagro de la muerte y resurrección de Cristo. Lo único que Dios nos pide a nosotros es que miremos a Él, que creamos en Él. En primer lugar, vimos la fuente de la salvación. Es Dios. El alcance de la salvación es que Jesús es el Salvador. El alcance de salvación es a todos los hombres. Número 3 es la sencillez de la salvación. ¿Me parece aquí, hermano? Y número 4, vemos la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. ¿Qué significa? ¿Qué hablamos? ¿Qué queremos decir con seguridad? Esa es la afirmación absoluta de que somos salvos. Dice Isaías 45:22. Miramos, en primer lugar dice ahí, mirad a mí y sed salvos. Es una afirmación absoluta. Sed salvos, ser librados, serás salvo. Primera de Juan 5:12 dice así, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué significa la palabra sepáis? Para que sepas, saber, tener la certeza, el conocimiento bíblico. Yo sé. El testimonio que Dios nos ha dado está en la Biblia y este es el testimonio. Yo he usado este ejemplo aquí. ¿Alguien tienes una licencia de conducir? Préstamela, por favor. Voy a ver si es cierto. A ver si vino aquí el legal, hermano. ¿Por qué está para arriba? Esto está diciendo que cuidado con estos, ¿ok? Cuando está así para arriba. No, es que cuando era menor de 21, ok, les daban estos a los menores de 21. El Estado piensa que no son muy inteligentes los menores de 21. Y así es como rápidamente puedes ver. Bueno, no, deja de ver aquí. Ahora, ¿cómo sé toda esta información de él? Por el documento que él me está mostrando. Este documento deja saber a los demás que él tiene una autorización del gobierno para conducir. ¿Y cuántos años tiene? Su fecha de nacimiento aquí está. Entonces es el documento legal de Estados Unidos. Cuando él va a un lugar como un banco, o hace una aplicación, un trabajo, le van a pedir su documento legal para comprobar
pues que Él es quien es, porque hoy en día hay mucho robo de identidad y también hay personas que abusan, ¿no?, de toda esta situación de asuntos legales. Entonces le piden un documento. Y existen documentos. Para que él consiguiera este documento, él requiere otros documentos como el seguro social. Para obtener el seguro social requiere otro documento que es el acta de nacimiento. O sea, para que él llegara a tener este documento, tuvo que probar otros documentos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué estoy usando esto? Porque tú sabes quién eres. ¿Cómo sabes quién eres? El documento lo dice. ¿Quién te dijo que tú eres quien eres? Pero ¿cómo puedes mostrarme quién eres tú eres? Ahí está, ¿verdad? Aquí está el documento. Gracias, hermano. Ya agarra el nuevo, ¿no? Okay. Entonces, mire, esta afirmación absoluta de que quién soy o que soy salvo no está en mi forma de ser, mi conducta, mis obras, está en el documento legal que Dios me ha dado. El documento legal que Dios me ha dado me dice que yo soy pecador. El documento legal me dice que yo no soy justo y me dice que yo no puedo guardar la ley de Dios. Y después me dice que como no la puedo guardar, entonces estoy condenado. Y dirían algunos, pues eso ya es injusto. No, lo maravilloso de todo esto es que Dios sabe eso. Dios sabe que no podemos. Y Dios sabe que el documento legal nos condena y por eso Él vino a entregarse por nosotros. Y nos dice el testimonio del Padre hacia el Hijo es el que cree en el Hijo, tiene al Hijo y así es como uno sabe que tiene vida eterna. Yo sé que tengo vida eterna. Yo sé que soy salvo. 1 de Juan 2:25 nos dice esto. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué cosa? La vida eterna. La Biblia nos dice que Dios nos ha hecho una promesa. Y esa promesa es una vida eterna. Ahora, ¿a quién le hizo esa promesa? Vimos en Juan 3:16, Juan 5:24, Juan 6:44 y 47. Vimos en Juan 10:28 y 39. Usted puede ver a través de muchos pasajes en la Biblia que el único requerimiento para obtener la vida eterna o la promesa de vida eterna es creer en Jesucristo. Y dice después en Tito 1:2. Estamos ahí. En la esperanza de ¿qué? De la vida eterna, la cual Dios, que no miente o no puede mentir, ¿qué hizo, hermanos? Prometió desde antes del principio de los siglos. Si yo le salvo, usted está ahogando, se cayó, usted fue una gira ahí, le llevaron a un paseo en el barco y usted se cae. ¿Sabe nadar? ¿Sabe nadar en el mar? No, ¿verdad que no? Bueno, tú de volada. Es muy diferente. La marea y todo, ¿verdad? Ahora, si yo me lanzo para rescatarle, ay, te estoy rescatando. Ven para acá, Benito, ven para acá. Ya que hablaste. Y vamos a suponer, aquí son como unos 6 pies, ¿okay? Y para que tú puedas salvarte, tienes que llegar hasta el otro extremo. ¿Okay? Y te saqué del mar, pues, ¿sí? Te saqué del mar. Ay, no, ¿cómo te voy a salvar a ti? Te salvé y te dejo aquí. Y yo sigo nadando y yo digo aquí, ya te salvé, vente. Te salvé. Te dejé, pero nada más son 6 pies. No. Para que yo diga yo lo salvé o se salvó de todo el peligro, tengo que nadar y llevarlo hasta el último, hasta allá, hasta donde ahora sí está afuera y salvo. ¿Sí me explico, hermano? Toma asiento, hermano, gracias. ¿Por qué le digo eso? Porque si Dios solamente nos llevó hasta una parte, Jesús solamente hizo el enganche, pagó el enganche, y nos toca hacer nuestra parte a nosotros, entonces no nos salvó. Nos llevó cercas. La Biblia dice, te salvé, serás salvo. Es salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una seguridad. La fuente de la salvación, el alcance de la salvación, la sencillez de la salvación y la seguridad de salvación. Veamos el último pasaje en Romanos 10, del 8 al 13. Dice así la Biblia. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás la afirmación, serás salvo, vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Significa que Dios no te va a hacer quedar mal. No será avergonzado, significa yo creo en esto y Dios no me hace quedar en vergüenza al cambiar o al fallar en su promesa. Él cumple su promesa. El 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces vemos aquí que la certeza, la seguridad en el documento que Dios nos ha dado es que es salvo, será salvo. Si usted me pregunta a mí, Pastor Ringo, ¿usted es salvo? Sí, yo soy salvo. Y algunos dirían, ¿a poco tú crees que eres salvo porque eres bueno? Yo nunca dije que porque soy bueno. Entonces, ¿por qué eres salvo? ¿Estás guardando la ley? ¿Estás guardando los mandamientos? Bueno, aunque yo intentara guardar la ley, no los puedo guardar, porque aunque fallar en un punto, me hago culpable de todos. Pero no me malentienda, yo estoy bajo la ley de Cristo, bajo la ley de la libertad. Y como tengo el amor hacia el Señor, yo guardo sus mandamientos por amor, pero no soy salvo por guardar la ley ni por intentar. Entonces eres salvo porque vas a una iglesia. No, tampoco. La iglesia es una reunión, una asamblea de personas. No tiene ni un poder ni mérito para salvar. Entonces eres salvo porque eres pastor, tienes palancas en el cielo. Así me han dicho algunos, usted tiene palancas en el cielo porque no, tampoco. Somos siervos de Dios. Estamos bajo una vocación, un llamado de Dios, pero no nos hace salvo el llamado ni la vocación. Entonces, ¿por qué eres salvo? Soy salvo porque me di cuenta desesperadamente que soy pecador. Y por mi pecado no puedo yo obtener ni ganarme la salvación. Pero mi Dios en su amor envió a su Hijo para morir en la cruz por mí. Él vino a buscar y a salvarme. Un día escuché el Evangelio y creí en el Evangelio. Y Él me dijo, tú eres salvo. Tus pecados han sido perdonados. Yo soy la propiciación de tus pecados, soy el sustituto. Yo te voy a imputar mi justicia, recibir la justicia perfecta de Cristo. Cuando me presento delante de Dios, Él no ve ya a un pecador, Él ve la justicia de Cristo. Él es mediador, Él hizo la paz entre Dios y yo, Él me reconcilió, era enemigo de Dios, ahora soy hijo de Dios, me recibió como hijo, me dio el espíritu de la adopción, un día recibiré la redención del cuerpo, me dio su Espíritu Santo, las arras, la promesa, y ahora yo sé en mi corazón que soy hijo de Dios, porque su espíritu me da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y todo esto se basa en lo que dice la Biblia. Me dirían algunos, ¿podrás tú perder tu salvación? No hice nada para ganármela, por lo tanto no puedo hacer nada para perderla. Entonces tienes licencia para vivir tu vida como tú quieras. Al contrario, ahora que soy hijo, vivo en un plano más alto. Vivo en un plano en santidad donde Dios requiere y exige a su hijo ser obediente. Y el hijo que no es obediente, Dios lo toma y lo azota. El problema es que muchos cristianos no saben esto, quizás no sé qué tipo de enseñanza han recibido diciendo, eres salvo, no importa. No, al contrario, ahora que eres salvo, te va más duro, pórtate bien, anda en los caminos de Dios, porque si no andas, entonces Dios nos lleva al barbecho y nos disciplina para que compartamos su santidad. Hebreos capítulo 12. Pero yo no entiendo cómo puede ser entonces que usted nada más eres salvo porque creíste. Es una salvación muy barata. No, es una salvación gratis, gratuitamente. Es un don, es un regalo. Él lo hizo todo. Yo lo recibí, por lo tanto, Él merece toda la gloria. Por eso dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Yo no me voy a exaltar ni creer lo que yo hice, mi mérito. O sea que no hay nada que tú puedas hacer para perderle esa salvación. No hay nada que yo pueda hacer para perder esa salvación. Pero quiero decirte algo, si puedo perder esto, pierdo mi comunión con Dios, pierdo mi protección, pierdo mi provisión, y si en dados casos, si vivo como un perverso de lo peor, pierdo mi vida aquí en la tierra. 1 Corintios 5 habla de un hombre que había en fornicación, pero no como la del mundo, una fornicación peor de lo que un hombre tomando a la mujer de su padre. Ahí le dice a este hombre, entréguenlo a Satanás para destrucción de su cuerpo, pero al fin se va a salvar su alma. Y le digo esto porque es la seguridad que Dios me da. Cuando usted recibe, un niño nace y él recibe el documento que es ciudadano. Él es ciudadano y tiene los derechos y privilegios, pero a la vez también tiene responsabilidades. No puede hacer lo que quiere, ¿verdad que no? No puede andar viviendo su vida como le plazca. Nosotros somos ciudadanos del cielo, nuestro Padre es el Rey y somos sus siervos. Aquí en la tierra nos juzga como hijos. Cuando termine esta tierra vamos a enfrentar un juicio de siervos en el tribunal de Cristo, donde Él nos va a juzgar y nos va a recompensar. Entonces le digo todo esto
Porque sí, la salvación es algo que Dios ofrece gratuitamente por fe y gracia. Pero una vez recibida, uno tiene que crecer en la gracia, crecer en el conocimiento, esmerarse, y Dios nos da incentivo, promesas, y nos da recompensas en la vida venidera. En el reino reinaremos con Él, en la cena nos sentaremos junto a Él, y en la gloria tendremos riquezas. Y todo eso, mire, todo eso va a ser para nuestra felicidad en el cielo. Sí, habrá más gente más feliz y contenta en el cielo que otra. ¿Cómo, pastor? Sí, mire, ¿cuánta gente no quiere venir a Estados Unidos? Usted está aquí, porque hay otra gente más feliz que otra. Cuando uno llegue al cielo, hay gente que tendrá más recompensas. Ahí estamos en el cielo. ¿Quién cree que va a gozar más de la presencia de Dios? ¿El que se esmeró? ¿El apóstol Pablo, usted cree que recibir muchas recompensas? ¿Y el hombre en la cruz? Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él fue al cielo. Pero cuando se vieron allá en el cielo, uno tiene muchas riquezas, mucho honor de parte de Dios, y lamentablemente otro no. Por eso le digo a usted, la salvación es sencilla, como creer, como mirar, fijar su mirada. Pero ahora que usted es salvo, ahora que usted ha recibido al Señor, ahora es tiempo de servir al Señor. Es tiempo de entregarse completamente a Dios. Así que vimos en esta mañana cómo ser salvo. ¿Usted ha sido salvo? ¿Usted es salvo? Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Gracias por la bendición que tú nos das, una seguridad y certeza en tu palabra, donde podemos nosotros sin duda y sin titubear saber que somos salvos. Por la promesa que tú nos has hecho, por la bendición de conocer a Jesús como nuestro Salvador, por reconocer, Padre, que tu ley es santa y es buena, y es maravillosa tu ley, Padre, pero no es alcanzable, Señor. No hay nadie en este mundo que la pueda cumplir al pie de la letra. Y Padre Santo, cuando Jesús andaba aquí en la tierra, Él, Señor, en verdad nos dio una manera más alta, Señor, los motivos. Quizás nunca hemos matado, pero si hemos tenido enojo sin causa, Señor, somos dignos de muerte. Oh, Padre, ¿quién puede ser salvo por su mérito? Nadie. Por eso yo ruego, Padre, que nos ayudes a nosotros a reconocer siempre, Señor, tu grandeza y tu amor hacia nosotros, que aun siendo pecadores, tú moriste por nosotros, te entregaste en la cruz y resucitaste para darnos la justificación. Gracias, Padre, te amamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidos, a seguirte ahora por amor a ti. Y, Señor, que crezcamos en amor hacia ti, hacia unos y a otros. Te amamos, Señor, te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén.